gusto grande para mí reencontrarme esta mañana con nuestro querido amigo Juan Dillon, que está en la ciudad de París, y queremos contrastar un poquito las cosas que están ocurriendo en la Argentina con lo que está pasando en Europa. Siempre nos es muy útil, obviamente, mirar en los dos lados del mundo. Así que un abrazo grande, Juan, buen día. Marcelo, buen día, y a todo el equipo, ¿cómo están? ¿Cómo va eso? Una semana y pico y te extrañé mucho. Sí, hace unos días, Marcelo. Pero bueno, hablé con el equipo la semana pasada. Sí, sabía. Así que medio extraño. Bueno, un abrazo muy grande. Bueno, contanos en primer lugar esta idea de esta especie de pasaporte vacunatorio que acaba de aprobarse, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Algo que se vería gestando, si querés, desde el mes de enero, cuando comenzaron los países de los 27 a establecer lo que iban a ser las medidas para la salida de las restricciones, sobre todo fronterizas. Bueno, hoy quedó plasmado en una reunión de los embajadores y ministros de Relaciones Exteriores de los países socios de la Unión Europea, a partir de lo que será entonces la exclusividad para aquellos que están con vacunación completa, es decir, las 2 dosis, Marcelo, de las, en principio, vacunas homologadas por la Agencia Europea de Medicamentos, y también hay que hacer la salvedad de la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando básicamente, Marcelo, para agregarle a las vacunas de Janssen o Johnson & Johnson, a la vacuna AstraZeneca, a la vacuna de Pfizer-BioNTech y a la vacuna de Moderna, hay que agregarle la vacuna de Sinovac, que es por ahora la que ha aprobado la Organización Mundial de la Salud. Así que con esos pasos y con una aplicación que no debe ser menor a los 14 días, es decir, tenés que tener la vacunación completa y 14 días pasada esa vacunación completa recién podés ingresar a territorio europeo. Y otra salvedad también a países, y esto se va a conocer el día viernes ya, lo que será una especie de semáforo de cada uno de los países, es de los países que claramente tienen una baja circulación o por lo menos controlada la circulación del virus. Así que es una primera gran medida en una situación también donde hay algunas, si querés, alarmas con respecto a lo que es ya la variante de la India aquí en territorios, sobre todo del Reino Unido, y también en el territorio europeo. O sea, déjame volver un poquito para dejar este asunto claro. Sí. Las vacunas que la OMS dio por aprobadas formalmente, ¿me las podés repetir? A ver, lo primero que yo te voy a decir son las vacunas que aprobó la EMA, que es la Agencia de Regulación Europea. Correcto. Pfizer, BioNTech, después es Moderna, después es la vacuna de Janssen o Johnson & Johnson, como quieran decirle, sí. Y las 4, AstraZeneca claramente también son 4 vacunas por el momento que aprobó la Agencia de Medicamentos Europeas. Pero hay un párrafo también dentro de lo que son los considerandos que dan a conocer hoy los ministros, que es a las aprobadas por la OMS. Entiendo, si no me falla alguna de las vacunas, entiendo que no, que la única que te diría que hace 20 días se aprobó es la China de Sinovac, no la que tiene la Argentina por el momento, sino la que se está utilizando. Claro, exactamente. Sino la que está en Brasil, la que está, estoy hablando de Sinovac, la que está en Uruguay y la que también se utilizó, entre otras naciones, en Chile. Por ahora el resto no. Es cierto que la OMS puede expedirse en los próximos, te diría, 30 días, se espera, de la vacuna, sobre todo rusa, aunque faltan, digamos, no la voluntad de la OMS, sino la voluntad de las autoridades rusas por dar la información, digamos, certera para poder avanzar con la aprobación. Correcto. Por lo tanto, a partir de algún día próximo, se ingresará a Europa desde fuera del continente europeo con las vacunas doblemente aplicadas. Chao. A otra cosa. A ver, y ser claros también, porque me imagino un montón de argentinos pensando en la posibilidad de ir hacia los Estados Unidos, donde no están cerradas las fronteras, cumplir con la pauta de vacunación, sea en los Estados Unidos, claro, o porque ya están vacunados, vaya a saber dónde. Lo importante va a ser que tengan una permanencia dentro de los Estados Unidos, por ejemplo,
de más de una cantidad de días. La información era que tenían que estar más de 21 días. Ahora hay que ver si la vacunación es dentro. A ver, si una persona va y se aplica la vacunación de Pfizer o Moderna o Johnson Johnson en los Estados Unidos, al menos se va a tener que quedar en el país 14 días después de la segunda aplicación, de la segunda dosis, para poder ingresar desde los Estados Unidos a Europa. Porque los únicos países que por ahora se consideran de baja circulación de la epidemia del coronavirus serían Estados Unidos, Reino Unido, Israel y algunas otras naciones, Bahrein, o algunas que han avanzado mucho en lo que es su plan de vacunación. Bueno, obviamente que está interesante que nos cuentes un poquito cómo está Europa en este momento, siempre mirando a Europa como un espejo de nuestro continente en América del Sur. Están bajando los casos y abriendo algunas cosas lentamente, ¿no? Te diría que el Reino Unido ha vuelto a partir del lunes a lo que es ya la fotografía de los pubs londinenses abiertos, incluso en los interiores. Es el país que va más avanzado. Después, en el día de hoy, Francia está abriendo lo que son todas las actividades de museos, negocios no esenciales, los bares y restaurantes solo en terrazas. Lo mismo está haciendo Italia, que en el día de hoy incluso está, corriendo el toque de queda, está pasando de las 9 de la noche a las 11 de la noche. Francia lo está haciendo, conviviendo con toque de queda, de las 7 de la tarde a las 9 de la noche. Es decir, hay aperturas en algunos países, sobre todo de la Unión Europea, de negocios no esenciales, bares y restaurantes, conviviendo con por lo menos los próximos 20 días. Vamos a calcular a junio o al inicio de la temporada de verano, que será el 21 de junio, con los toques de queda. Así que si querés, un retorno lento, muy cuidado con las aperturas de las fronteras y obviamente mirando muy de cerca como lo hizo el Reino Unido. En realidad lo que está pasando en el Reino Unido hoy es una especie de escándalo, porque salió un líder, del Partido Conservador, cercano al secretario de Salud del británico, a decir que los ingleses no salgan, aunque tienen la autorización, no salgan del Reino Unido, si bien tienen el permiso, repito, y esto armó una especie de embrollo, porque hay una fuerte propagación de la variante de la India, que si bien no termina en hospitalizaciones, está elevando el número de personas que están contagiadas. Así que hay como una alerta prematura, si querés. Sí, vos fíjate que anoche, aunque no fue noticia acá, el doctor Fauci dijo en Estados Unidos que la vacuna de Pfizer y Moderna, por lo menos, cubrían la variante, la bendita variante de la India, que debe ser una variante relevante, con independencia de su mortalidad, por el solo hecho de que la India está contagiándose contagiada de manera brutal, y ahí debe ser obviamente una fuente de reproducción de variantes significativa, ¿no? Sí, la información es que los estudios médicos, tanto de la vacuna de Pfizer como la vacuna de Moderna, y se agrega también los estudios del Reino Unido sobre la vacuna AstraZeneca, serían efectivas para detener, si se quiere, o para no terminar en cuadros que tienen que ser hospitalizados para la variante de la India. Pero repito, sí, lo que no podría llegar a impedir, Marcelo, es la propagación, es decir, la repetición del virus en otras personas, por lo cual esta es la medida de cuidado que atenta contra las vacaciones básicamente europeas, que es lo que se está mirando por este momento aquí tanto en el Reino Unido como en el continente. Por último, Juan, la palabra Sputnik sigue sin figurar en el lenguaje europeo de la vacunación, ¿no? Hace una semana, y te diría más, hace 20 días, los técnicos, los expertos de la Agencia de Regulación Europea viajaron a Moscú, y de acuerdo a la última información todavía no están los datos suficientes como para poder hacer la aprobación por lo menos aquí en Europa. Así que me parece que todavía la vacuna rusa va a tener que esperar al menos hasta mediados del mes de junio o julio para ser aprobada. Juan querido, gran abrazo, hablamos en la semana, cuídate mucho, gracias por todo como siempre. Cuídense. Chau, chau. Un beso grande a todos, chau, chau.